Esto es Libro Negro. Acompáñanos a un fascinante viaje a través de las historias más épicas de la Biblia, descubriendo cómo estos relatos antiguos pueden iluminar y transformar nuestra vida cotidiana. Exploraremos juntos cómo estas historias, a pesar de su antigüedad, siguen siendo sorprendentemente actuales y relevantes para el mundo de hoy. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Libro Negro. Nos encanta sumergirnos en las historias más profundas de la Biblia y descubrir lo mucho que tienen que ver con nuestra vida hoy. Les habla Jennifer. Y yo soy Joan, y hoy vamos a hablar de una ciudad que lo tenía todo, excepto algo esencial: el temor a Dios, y su destino quedó sellado para justicia divina. Así es, así que el título de nuestro programa de hoy es Huye por tu vida. Y déjame hacerte una pregunta. Quizás es muy fácil contextualizarte con esta pregunta. Si estuvieras en un lugar donde cada día la maldad es más de lo normal, donde todo parece permitido, pero sabes que algo terrible está por suceder, ¿te quedarías o huirías? Hoy vamos a ver la historia de alguien que tuvo que tomar esta decisión y las consecuencias de su elección. Así que acompáñanos con tu Biblia en el capítulo número 19 del libro de Génesis, que nos lleva directamente a la ciudad de Sodoma, una ciudad cuya corrupción había llegado al extremo. Dios había decidido destruirla, pero envió a 2 ángeles en una misión de rescate, para sacar de esa ciudad a Lot y a toda su familia. Y no fue una decisión arbitraria, no fue que Dios dijo, me cae mal esa ciudad, me está sobrando una ciudad, vamos a destruir estas que están acá. En realidad fueron 4, ¿no? Pero sí, menciona Sodoma. Las más representantes, es que eran las más grandes en ese momento. Uh-huh. Entonces, esta no fue como esa decisión de que, no, la maldad de Sodoma era notoria. Y cuando nosotros leemos la historia en Patriarcas y Profetas, que me encanta leer esa historia, me encanta leerla, leer mi Biblia con esos libros, y es de que cuenta la gravedad en la que se encontraba Sodoma. La más bella de las ciudades del Valle del Jordán era Sodoma. Y describe mucho, ese libro describe muchísimo de cómo era de hermosa esa ciudad, no como quizás nosotros la vemos en las películas, que eran puras casitas de piedra, de barro, un polvarero por todas partes. Exacto, no, tenían los jardines más bellos. En realidad este libro describe mucho y es muy lindo. Y continúa diciendo, la abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. El amor a los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad. Es que esa gente lo tenía todo. Y la gente se entregó a la complacencia sensual. Estaban tan desocupados que ya no tenían en qué más ocuparse. Imagínate a ti que te gusta vivir, que te gusta la playa, tener una ciudad que estaba en uno de los puertos más importantes, conectado con el río más importante, que tenía todo lo que necesitaran, el agua, pastos verdes, un lugar adecuado. Por eso era una ciudad tan grande y tan fructífera, porque estaba muy bien conectada. Su gente no era gente que pasara necesidades. Todo lo que quería lo tenía. Que lo único que no tenían era el temor a Dios. El temor a Dios. Y todo lo que ellos necesitaban, pues lo tenían a la orden de la mano. Así que para ellos fue muy fácil entregarse a depravaciones. Y no es que sea fácil, sino que llegó un punto en el que ya nada les llenaba, que pues empezaron a probar cosas que obviamente no son aceptadas por Dios. Todo es vanidad, dijo Salomón. Todo es vanidad, y ese hombre también probó todo lo que quería. Esto nos deja una lección importante. A veces pensamos que la prosperidad es una señal de bendición. Pero si nos alejamos de Dios, se convierte en un arma de doble filo. Sodoma tenía todo lo que quería,
pero su descendencia pero su decadencia era moral y eso los llevó a su ruina. Es muy bonito tener todo lo que necesitamos, pero eso nos puede alejar de Dios y hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios nos da prosperidad, podemos llegar a, igual que una de las historias que a mí me encanta es la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el único que logró gobernar la mayor cantidad de naciones sobre la tierra en ese momento. Fue el rey más rico de todos, tanto así que se describe como la cabeza de oro de esa estatua, ¿cierto? No hubo otro como Nabucodonosor. Y Nabucodonosor hasta ese momento conocía de Dios. Ya gracias a Daniel había tenido la oportunidad de conocer quién era el Dios de Israel. Pero un día, viendo sus paisajes tan bonitos, Nabucodonosor dice una frase que lo llevó a 7 años de locura. ¿Acaso esta no es la Babilonia que yo construí con mis propias manos? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, acaso este no es el carro que yo compré con el sudor de mi frente, la casa, lo que tengo, mis estudios, mi título? Salomón dijo, todo lo que yo tengo es vanidad. Así que, de hecho, hace poco estábamos leyendo tú y yo el libro de Consejos de Mayordomía Cristiana. Y nos hablaba mucho sobre el dinero, cómo administrarlo. Y tú dijiste algo muy importante, y es que a veces pensamos que la prosperidad es una señal de bendición. Y sí lo puede ser, y sí lo es. O sea, cuando nosotros tenemos prosperidad, Dios nos está bendiciendo para ayudar a otros. Que esto es algo que no podemos olvidar. Dios a ti te ha dado un carro. De hecho, voy a citar no voy a dar el nombre, pero hay una persona que es colombo-japonesa y cuenta una historia. Él cuenta en uno de sus libros, de sus podcasts, que él a Dios le pedía una casa y le decía, Dios mío, dame una casa. Y entonces él cuenta ahí en la manera de enganchar al público que Dios le respondía, bueno, pero dime para qué quieres la casa. No, pues yo quiero una casa para vivir con mi familia y para estar como para eso. No, entonces no le voy a dar una casa. No, Dios, yo quiero una casa para ayudar a las personas. Y entonces él cuenta que Dios le dio casas en Bogotá, no solo una, sino casas en Bogotá y casas en Japón. Porque él traía personas de Japón a Colombia para que se rehabilitaran y se llevaba a colombianos a Japón para que se educaran. Entonces eso es algo interesante. Y él decía, Dios, dame un carro, yo quiero un carro más grande, el mío se me vara mucho. Y Dios, ¿para qué quieres un carro? No, pues para andar más cómodo con mi familia. Entonces no necesitas un carro. Después, cuando creó su fundación de ayuda, Dios le dio varios carros para que ayudara a las personas. Elena G. de White, en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, dice que todo lo que nosotros tenemos es para ayudar a los demás. Y aun cuando la única excusa, dice ella, literal, la única excusa que usted tiene para no ayudar a los demás es que usted no tenga nada. Y después nos dice, reflexione, ¿en serio no tienes nada? ¿No tienes al menos tiempo? ¿No tienes algo que ofrecer? Todos nosotros tenemos algo que ofrecer por los demás y Sodoma y Gomorra lo tenía todo, pero olvidó quién se lo había dado. Así es. Y es que ellos, el mayor problema fue eso, a pesar de que tenían riquezas, tenían tiempo de ociosidad y en vez de invertirlo en ayuda a otras personas, a otras naciones, lo que decidieron fue cumplir sus esos placeres deseos más y placeres oscuros. Exactamente. Y eso para nadie era un secreto. Lot recibió a los ángeles en su casa, pero la gente de la ciudad no tenía ninguna intención de dejarlos en paz. Exigieron que se los entregara. Qué terrible cuando la conciencia se corrompe al punto de que el pecado se vuelve normal. Porque dice la Biblia que estaban todos, niños, abuelos. Ni uno de esos habitantes faltaba ahí. Eso es algo terrible y a veces nos sorprende, pero es que también no hay que irnos tan atrás. Hay muchas ciudades, muchos lugares, tal vez nosotros conozcamos zonas por donde sabemos que no debemos pasar a ciertas horas porque lo que vamos a ver no va a ser nada agradable. Es interesante que incluso en medio de ese ambiente tan oscuro, lo intentó proteger a los ángeles. Dice Elena G. de White, conociendo Lot el maltrato a los que los forasteros estarían expuestos en Sodoma, consideró que era su deber protegerlos y de esta manera les ofreció hospedaje en su casa sin importar qué sucediera, sin importar si su propia vida estaba en riesgo. Él decidió pues
sabemos muy bien que Lot era pariente de Abraham, y si Abraham hacía cosas buenas, pues Lot también hacía cosas buenas, y así que los dos eran muy hospitalarios. Por lo que estamos viendo hace 8 días, Abraham era muy hospitalario, pues bueno, Lot también aprendió que tenía que ser hospitalario, y más en la ciudad que él sabía que vivía, tenía que ayudar a esos viajeros, porque si entraban a esa ciudad les iban a suceder cosas terribles. Y aquí es donde viene lo más impactante. Lot, en su desesperación, ofrece a sus propias hijas en lugar de los ángeles. Y es difícil entender cómo alguien puede llegar a tal punto de distorsión moral. Pues sí es difícil de entender, pero hoy en día estamos viendo también muchas cosas terribles en las noticias y que uno dice, Dios mío, ¿cómo alguien puede ser tan perverso de hacer esto o aquello? Pero esto nos dice algo. Cuando convivimos con el pecado, nuestra percepción se nubla. Lo que antes nos parecía impensable, poco a poco lo justificamos. Y eso es algo terrible. Y la psicología habla mucho sobre eso, y es la influencia de nuestro entorno. Nosotros tristemente nos volvemos insensibles al dolor, nos volvemos insensibles ante las necesidades de los demás, de manera inconsciente, porque estamos tan acostumbrados a ver en las noticias tantas cosas negativas que llegamos a decir cosas como, sí, es que posiblemente se lo merecía, o sí, es que eso es normal, antes fueron poquitos, no, antes, no, eso no es nada. Es algo de lo que nosotros nos debemos cuidar bastante, pero Dios interviene. ¿Saben? Cuando nosotros estamos en esos momentos, así nuestro juicio no sea como el más alto, Dios interviene, porque la tendencia de Lot era ayudar, él quería ayudar. Los ángeles cegaron a los hombres de la ciudad y dieron una orden clara a Lot: escapa por tu vida, no mires tras de ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y eso nosotros lo leemos en el capítulo 19, versículo 17 del libro de Génesis. Y aquí viene un gran problema, y es de que Lot vacila. Lot vacila, y eso hace que su familia también vacile. Él no corre de inmediato. En lugar de salir, intenta convencer a sus yernos, pero ellos lo toman por broma, por loco incluso. Y esto nos muestra que cuando la advertencia de Dios llega, no todos lo toman en serio. Y eso es algo terrible. Lo decíamos hace un momento, Lot era familiar de Abraham. Lot había tenido la oportunidad de conocer qué era depender de Dios directamente, porque él peregrinó con Abraham por todas esas tierras que Dios lo dirigió. De hecho, Abraham se para en una llanura y le dice: Lot, usted tiene tantas riquezas que ya no cabemos. Escoja el desierto o allá esas ciudades. Y Lot vio como bonita la ciudad, y decía: no, pues vámonos para la ciudad. Y se fue para Sodoma y Gomorra y todos sus vecinos, y Abraham se quedó en el desierto. Ahora vemos cómo esa decisión que Lot tomó de comodidad le está costando la vida a su familia, y lo vamos a ver ahorita, lo que Lot pierde por desconfiar de Dios. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos ha mostrado que es momento de salir de una relación, de salir de un lugar, de salir de un círculo de amigos, pero nosotros nos negamos a obedecer? Pensemos en eso. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: ya es hora de que salga de aquí, y usted sigue ahí creyendo que hay vida en esa ciudad tan perversa? Y después vemos cuáles son las consecuencias. Así es, las consecuencias de nuestras acciones, nuestras decisiones, y también de que nosotros a veces nos relacionamos tanto con el pecado que nos hacemos insensibles a él. Y dice la hermana Elena de White que los que habían sido engañados por su incredulidad fueron dejados en la ruina, y los que creyeron en la advertencia huyeron para salvar la vida. Dios nos da advertencias, pero la decisión al final es de nosotros. Démosle gracias a Dios, por decirlo de esa manera, que Abraham había intercedido por Lot. Porque aunque Lot dudó, los ángeles lo tuvieron que tomar de la mano básicamente y sacarlo a él, a su esposa y a sus hijos. Los sacaron de esa ciudad. Qué impresionante. A sus hijas. Ajá. A sus hijas. Qué impresionante es esto. Dios, en su misericordia, no solo le da la advertencia, sino que prácticamente lo arrastra de su casa para salvarlo. Y bueno, y aquí pasa un momento muy trágico, y es de que mientras huían, la esposa de Lot miró atrás
y en ese instante quedó convertida en estatua de sal. Y cuando nosotros leemos un poquito en Patriarcas, en Patriarcas y Profetas, cuenta de que ella dudó porque Lot dudó. Y también dice que el amor a Sodoma le costó la vida, porque es que ella decía, no puedo creer que me estén sacando de esta ciudad tan hermosa, o sea, ¿qué voy a hacer yo afuera? Y ella simplemente, cuando empezó, que ellos escucharon, vieron a los ángeles, porque los ángeles cegaron al pueblo, o sea, vieron que eran ángeles que tenían poder, que hicieron milagros ahí en ese momento. Y dice que el amor a Sodoma le costó la vida. Ella fue convertida en monumento de la desobediencia. Esto nos lleva a una pregunta o a otra pregunta clave. ¿Qué es lo que aún miramos atrás con nostalgia, aunque sabemos que Dios nos está llamando a dejarlo? Ya vimos que Sodoma y Gomorra no era una ciudad muy linda, no era una ciudad agradable, no contaba con el mejor ambiente con sus conciudadanos. ¿Qué es lo que aún miramos atrás con nostalgia, que aunque sabemos que Dios nos está llamando a dejarlo? ¿Qué es eso que Dios nos dice deje atrás, pero nosotros lo tenemos ahí abrazado y sabemos que debemos soltarlo? ¿Sabes? Yo creo que también cuando nosotros pensamos de esta forma, yo siento que lo estamos haciendo mal. Me explico. Cuando nosotros decimos, es que yo dejé muchas cosas por Dios. No, imagínense, es que a mí me encantaba bailar y a mí me encantaba hacer esto y a mí me encantaba aquello. O sea, cuando lo decimos con esa nostalgia, realmente no lo dejamos por amor. Entonces es algo que nos hace, es como esta exhortación que nos está haciendo la hermana Elena al hablar de la esposa de Lot, porque a veces nos comportamos como ella. A veces creemos que las cosas de este mundo son tan maravillosas que no vemos la gloria que Dios tiene para nosotros. Lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, hay muchas lecciones en esta historia. Primero, Dios siempre da advertencias antes de ejecutar juicio. Y si tú estás escuchando esas advertencias, nuevamente te digo, Dios siempre da advertencias antes de ejecutar el juicio. Él no destruye sin antes llamar al arrepentimiento. También nos enseña que la indecisión puede ser peligrosa. Cuando los ángeles advirtieron a Lot que huyeran de Sodoma, se apresuró, aunque con pesar, si no hubiese vacilado, su esposa también se habría salvado. Eso es lo que estábamos hablando hace un momento. Y algo que no podemos ignorar es el poder de la intercesión. Dios salvó a Lot porque Abraham oró por él. ¿Estamos nosotros orando lo suficiente por aquellos que nosotros amamos? En el fondo, esta historia a nosotros nos confronta un poco. Nos muestra que a veces creemos que estamos bien con Dios, pero nuestros corazones aún están atados a algo que nos destruye. Y ahora quiero dejar una pregunta para que podamos reflexionar. Y es, ¿estás dispuesto a huir por tu vida sin mirar atrás? Hoy hemos hablado de Sodoma, del peligro de aferrarnos al pasado y de la urgencia de obedecer a Dios. Dios nos llama a avanzar. No se trata solo de alejarnos del mal, sino de correr hacia su salvación. Si este episodio te ha hecho reflexionar, te invitamos para que te conectes con nosotros dentro de 8 días. Vamos a estudiar una historia interesante, amor. ¿Cuál es? Bueno, dentro de 8 días vamos a hablar sobre mentiras y milagros. Así que, ya saben, nos vemos dentro del próximo episodio. Hasta luego, que Dios les bendiga.